familia dominicana, nueva vez estamos con ustedes esperando que tengan un excelente día. Sabemos que debemos preservar la salud quedándonos en casa. Yo me cuido, tú te cuidas y todos nos cuidamos. En el día de hoy vamos a continuar trabajando con el contenido iniciado en el día de ayer. Pero antes, ¿qué te parece si jalamos el hilo de la memoria recordando lo que hicimos en la clase anterior? En el día de ayer aprendieron mucho sobre ciencias. Específicamente aprendieron a reconocer la célula como la unidad estructural y funcional de los seres vivos, comprendiendo sus características y componentes. En el ser humano existen aproximadamente 75 billones de células. Sin embargo, no todas poseen la misma forma. Hay células cilíndricas, cúbicas, aplanadas como la de nuestra piel, células esféricas como los glóbulos blancos, estrelladas como las de nuestras neuronas. Todas las células están formadas por membrana plasmática, es decir, contienen una doble capa delgada que separa pero no aísla el interior de la célula con el exterior. Además, tienen citoplasma, líquido viscoso en el que se encuentran los orgánulos celulares y el material genético o ADN, que dirige las actividades necesarias para la vida de la célula y permite la transmisión de los caracteres hereditarios a la descendencia. Las células, por su complejidad, se distinguen en dos tipos: procariotas y eucariotas. Las células procariotas son más simples que las eucariotas y la principal diferencia es que las procariotas carecen de núcleo, no tienen el ADN envuelto por una membrana nuclear que lo separe del citoplasma. En cambio, la célula eucariota es aquella que tiene un núcleo definido, en el cual se encuentra el material genético ADN del organismo, protegido por el citoplasma y una membrana que constituye la envoltura celular. Muy interesante todo lo que aprendimos. Hoy estaremos hablando de la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Escribe en tu cuaderno el tema del que vamos a estudiar. ¡Excelente! Aprenderemos sobre la célula. Como todo descubrimiento parte de la idea de algunas personas, estaremos conociendo la vida y obra de algunos científicos que se dedicaron al estudio de la célula. Son muchos los científicos que contribuyeron al desarrollo de la ciencia. ¿Has escuchado el nombre de algún científico que haya estudiado las células? ¿Conoces algunos instrumentos que se hayan utilizado para la observación de las células? Muy bien, en la clase vas a conocer varios de estos científicos, pero antes hablemos del instrumento que originó todo este proceso de descubrimiento. ¿Sabes cómo se llama? Microscopio. Muy bien. En la clase de ayer hicimos un experimento utilizando esta herramienta. El microscopio es un instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños como para ser percibidos por la vista del ser humano. El término microscopio es la conjunción de dos conceptos. Por un lado, micro, que es equivalente a pequeño, y scopio, que significa observar. En suma, se refiere a la observación pequeña o en menor grado. Este instrumento fue inventado por Zacharias Janssen en el año 1590. El descubrimiento de este instrumento
fue importantísimo, principalmente por sus aportes en la investigación médica. En el año 1655, el científico inglés Robert Hooke hizo una observación que cambiaría el estudio de la biología para siempre. Mientras examinaba una sección seca y fina del alcornoque, el árbol del corcho, con un microscopio crudo de luz, Hooke observó que podía ver claramente que el corcho consistía de pequeños espacios rodeados de paredes, tal como un panal, pero que los espacios eran irregulares y no profundos. Adicionalmente, Hooke notó que estas cajas pequeñas eran tan numerosas que en una pulgada cuadrada habían más de 1 millón y en una pulgada cúbica más de 1.000 millones. En su importante libro, Micrografía, Hooke llamó a estos espacios células, debido a que se parecían a los pequeños cuartos en los que vivían los hombres. Sin embargo, lo que las muestras de Hooke no podían revelar en ese entonces era que las células no estaban vacías. Aunque era diligente en ver sus muestras a través de diferentes magnificaciones y con varias fuentes de luces y ángulos, habían dos grandes obstáculos que detenían a Hooke para descubrir estructuras subcelulares. El primero era que el microscopio que estaba utilizando en ese entonces tenía una magnificación muy baja para mostrar de qué muchos estaban contenidos dentro de las paredes de la célula. El segundo era que sus muestras eran del corcho compuestas de células anteriormente muertas, ausentes de citosol y orgánulos. Pasaron más de 100 años hasta que estas observaciones fueron retomadas. Gracias a las pruebas de ADN, se puede comprobar el parentesco de una persona con sus familiares. Ahora te voy a mostrar el siguiente cuadro con algunos científicos que dieron continuación al trabajo del señor Hooke. En 1855, Rudolf Virchow trabajó con el principio fundamental de la teoría celular que hace referencia a la división. Más adelante, este mismo científico trabajó con el ácido desoxirribonucleico, conocido también por sus siglas ADN. Es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus. En 1885, Van Beneden observó que los cromosomas no duplican su número cuando se forman las células germinales óvulo y espermatozoide. En consecuencia, cada célula óvulo y cada espermatozoide tienen solo la mitad del número de cromosomas del que poseen las células ordinarias en el organismo. 3 años más tarde, en 1888, Jan Waldenby denomina cromosoma a cada una de las estructuras altamente organizadas formadas por ADN y proteínas, que contiene la mayor parte de la información genética de un ser vivo. En 1953, Francis Crick y James Watson fueron claves para comprender los fundamentos que constituyen la vida y explicaron cómo se almacena y transmite la información genética. Excelente todo lo que estamos aprendiendo hasta ahora. Busca tu cuaderno y escribe el nombre del científico que te llamó más la atención con sus aportes al descubrimiento de las células. Para mí, todos son importantes porque han contribuido a presentar cosas nuevas en el mundo de la ciencia y que hoy utilizamos en nuestra vida cotidiana. Continuamos, pero ahora vamos a revisar
lo que hemos aprendido en esta clase. Completa los siguientes enunciados. Primero, concluyó que toda célula procede de otra célula. Segundo, descubrió la célula observando un corcho. Tercero, propuso el nombre de cromosomas. Cuarto, Francis Crick y James Watson descubrieron. Quinto, una célula procede de. Sexto, el ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas. Séptimo, estructuras altamente organizadas formadas por ADN y proteínas que contienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo. Octavo, explicó cómo se almacena y transmite la información genética. Noveno, descubrió el ADN. Vamos a completar las preguntas, a ver si coincidimos en las respuestas. Van Beneden concluyó que toda célula procede de otra célula. Robert Hooke descubrió la célula observando un corcho. Jan Waldermead propuso el nombre de cromosomas. Francis Crick y James Watson descubrieron los fundamentos que constituyen la vida y explicaron cómo se almacenan y transmiten la información genética. Una célula procede de otra célula. El ácido desoxirribonucleico, conocido también por las siglas ADN. Estructuras altamente organizadas formadas por ADN y proteínas que contienen la mayor parte de la información genética de un ser vivo, los cromosomas. Explicó cómo se almacenan y transmiten la información genética. Van Beneden descubrió el ADN. Rudolf Virchow. Escribe en tu cuaderno todo lo que te ha parecido relevante y comparte con tu familia. Regresamos en breve. No te vayas de ahí. Continuamos aprendiendo. Qué bueno que sigues ahí. En el bloque anterior conocimos algunos personajes de la ciencia que han dado su aporte a la comprensión de la teoría celular. A veces, accidentalmente, te muerden los labios o te raspas la rodilla y en cuestión de días se puede ver que la herida sana. ¿Es magia o hay otra explicación sobre este proceso? Cada día, cada hora, cada segundo, uno de los eventos más importantes en la vida está pasando en tu cuerpo. Las células se están dividiendo. La capacidad de las células de dividirse en dos células vivas es única en los seres vivos. Desde ayer, has ido enriqueciendo tus conocimientos sobre las células. En este bloque veremos la división celular, una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicial se divide para formar células hijas. Debido a la división celular, se produce el crecimiento de los seres vivos. Las células se dividen por muchas razones. Por ejemplo, cuando te haces una herida superficial en la rodilla, las células se dividen para reemplazar las células viejas, muertas o dañadas. Las células también se dividen para que los seres vivos puedan crecer. Cuando los organismos crecen, no es porque las células están creciendo, sino que los organismos crecen porque las células se dividen para producir más y más células.
En los cuerpos humanos, las células se dividen casi 2 trillones de veces cada día. ¿Cuántas células se encuentran en tu cuerpo? Tú y yo comenzamos como una sola célula, o lo que podríamos llamar célula huevo. Para el tiempo que seas adulto, tendrás trillones de células. Ese número depende del tamaño de la persona, pero los biólogos calculan aproximadamente 37 trillones de células. En la división celular, la célula que se está dividiendo se llama célula madre. La célula madre se divide en 2 células hijas. El proceso se repite en lo que se denomina el ciclo celular. Las células regulan su división por comunicarse unas con otras usando señales químicas de las proteínas especiales llamadas ciclinas. Estas señales actúan como interruptores para contar las células cuando empiezan a dividirse y más tarde cuando dejan de dividirse. Es importante que las células se dividan y se puedan cultivar para sanar las heridas. También es importante que las células dejen de dividirse en el momento adecuado. Si una célula no puede parar de dividirse cuando se tiene que parar, puede conducir a una enfermedad llamada cáncer. Algunas células, como las de la piel, están dividiéndose constantemente. Necesitamos hacer nuevas células de la piel continuamente para reemplazar las células de la piel que perdemos. ¿Sabías que perdemos de 30.000 a 40.000 células muertas de la piel cada minuto? Eso significa que cada día perdemos aproximadamente 50 millones de células. Esto es un montón de células de la piel para reemplazar. La división celular en células de la piel es muy importante. Otras células, como los nervios y las células del cerebro, se dividen con menos frecuencia. Dependiendo del tipo de célula, hay 2 maneras en que las células se dividen: mitosis y meiosis. La mitosis es como células somáticas o células que no se reproducen, se dividen. Las células somáticas conforman la mayoría de los tejidos y órganos de tu cuerpo, incluyendo la piel, músculos, pulmones, intestinos y células ciliadas. Las células reproductivas, como la célula huevo, no son células somáticas. En la mitosis, la cosa importante para recordar es que cada una de las células hijas tienen los mismos cromosomas y ADN como la célula madre. Las células hijas de mitosis se denominan células diploides. Las células diploides tienen 2 conjuntos completos de cromosomas, puesto que las células hijas tienen copias exactas del ADN de la célula madre. No hay diversidad genética creada a través de la mitosis en las células sanas normales. La división celular mitosis crea 2 células diploides hijas genéticamente idénticas. Aquí se muestran los pasos principales de la mitosis. Hablando del ciclo celular mitosis, podemos decir que antes de que una célula comience a dividirse, está en la interfase. La interfase es el periodo en el cual una célula se está preparando para dividirse y comenzar el ciclo celular. Durante este tiempo, las células reúnen los nutrientes y la energía. La célula madre también está haciendo una copia de su ADN para compartir igualmente entre las 2 células hijas.
La mitosis en los seres unicelulares y en algunos pluricelulares es un mecanismo de reproducción asexual por el que pueden aumentar el número de individuos de la población. En cambio, en los seres pluricelulares, la mitosis permite que aparezcan nuevas células para que el individuo pueda crecer o para reponer las que vayan muriendo. El proceso de división mitosis tiene varios pasos o fases del ciclo celular para crear las nuevas células diploides con éxito. Estos pasos o fases son profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. El proceso de la mitosis inicia con la profase. Los cromosomas se condensan y se hacen visibles. Las fibras del huso salen de los centrosomas. La envoltura nuclear se descompone. Los centrosomas se mueven hacia polos opuestos. Continuamos con la prometafase, donde los cromosomas continúan condensados. Cinetocoros aparecen en los centrómeros. Los microtúbulos del huso mitótico se adjuntan a los cinetocoros. En la metafase, los cromosomas se alinean en la fase de la metafase. Cada hermana, cromátidas, se une a una fibra del huso procedente de polos opuestos. En la anafase, los centrómeros se dividen en dos cromátidas hermanas, ahora llamados cromosomas. Se tiran hacia polos opuestos. Ciertas fibras de huso comienzan a alargar las células. En la telofase, los cromosomas llegan a polos opuestos y empiezan a descondensar. El huso mitótico se rompe. Las fibras del huso continúan empujando y separando los polos. Este proceso concluye con la citocinesis, donde se separan las células hijas. Ahora, para una mayor comprensión del proceso de la mitosis, he querido representárselo con estos globos. Aquí tenemos la primera fase, que es la profase, donde los cromosomas se condensan y se van dividiendo, por eso son un poco más visibles. Tenemos aquí la metafase, donde los cromosomas se alinean a través de husos, todavía se están conectados. Aquí empieza la telofase, donde esos husos se dividen, pero los cromosomas todavía están unidos, es decir, no se ha desarrollado el proceso de división celular. Luego tenemos aquí la representación de la citocinesis, donde las células hijas se separan completamente. Te invito a dibujar en tu cuaderno las fases de la división celular que ya hemos visto. También puedes representarlo de manera creativa. No olvides compartir todo el conocimiento que vas adquiriendo día tras día. La verdad es que estamos comprendiendo mucho sobre las células y sus divisiones. En esta ocasión desarrollamos la división por mitosis. Recuerda continuar investigando y experimentando. Eso te permitirá afianzar mejor lo que aprendes. En breve continuaremos en la división por meiosis. Ahora tomaremos un descanso. Ya regresamos. Como les decía, aprenderemos sobre otro proceso de la división celular, la meiosis. La meiosis es la otra forma principal que se dividen células. La meiosis es la división celular que crea células del sexo, como óvulos femeninos o células de la esperma masculina. En la meiosis, cada nueva célula contiene un conjunto único de información genética. Después de la meiosis,
la esperma y célula huevo se pueden unir para crear un nuevo organismo. Tenemos diversidad genética en todos los organismos de reproducción sexual por la meiosis. Durante la meiosis, una pequeña porción de cada cromosoma se rompe y se enlaza a otro cromosoma. Este proceso se denomina entrecruzamiento o recombinación genética. En la recombinación genética, hermanos completos creados con célula huevo y células de la esperma de los mismos padres se pueden mirar muy diferente uno al otro. La meiosis tiene dos ciclos de división celular, convenientemente llamado la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 reduce a la mitad el número de cromosomas y también es cuando ocurre el intercambio. La meiosis 2 reduce a la mitad la cantidad de información genética en cada cromosoma de cada célula. El resultado es 4 células hijas llamadas células haploides. Las células haploides tienen solo un conjunto de cromosomas, mitad del número de cromosomas que la célula madre. Antes de que la meiosis 1 comience, la célula pasa a través de la interfase. Al igual que en la mitosis, la célula madre utiliza este tiempo para prepararse para la división celular, reuniendo los nutrientes y energía y haciendo una copia de su ADN. Durante las próximas etapas de la meiosis, este ADN será cambiado durante la recombinación genética y luego dividido entre 4 células haploides. Así que, recuerda, la mitosis es lo que nos ayuda a crecer y la meiosis es la razón por la cual todos somos únicos. Vamos a ver si logramos comprender la meiosis celular con este experimento utilizando medias. Mientras vas escuchando el experimento, vas a ir dibujando las medias en tu cuaderno según las características dadas. El experimento de las medias te ayudará a comprender mejor los conceptos fundamentales de la meiosis, involucrada en una serie de reproducción de pares correspondientes. Ahora vamos a dibujar dos medias diferentes para compararlas, como por ejemplo una media larga deportiva con una oscura que llega al tobillo, podría ser. En este caso tenemos estas dos medias, una que es más larga que la otra, también tienen diseños diferentes. Aquí podemos mostrar que estos pares de medias no son homólogas. Después podemos identificar también que en esos pares que no son homólogas podemos representar los genes que se realizan en la meiosis, los cuales nos hacen ser diferentes a cada uno. Luego continuamos con otro paso que podemos representar con las medias. Y en este caso vamos a dibujar una media de cada par, como vemos aquí. Luego que dibujamos nuestras medias, al lado de cada media vamos a construir los pares para ver que las medias se están alineando nuevamente y formando lo que es el proceso de la metafase en la meiosis. Ahora vamos a formar dos grupos de medias diferentes, cada grupo con 4 medias, como lo vemos aquí. Aquí podemos representar una de las fases de la meiosis, referida como anafase 1, donde los cromosomas se duplican, dividen y mueven a polos celulares opuestos. Por eso vemos que los grupos los representamos de manera opuesta. En cada grupo se representa también la unión de esos cromosomas que se realiza en ese proceso durante la telofase 1, hasta que la célula se divide en 2 células hermanas, cada una con la mitad del número de cromosomas de la célula original.
Puedes realizar este experimento utilizando objetos concretos y siguiendo el proceso de división celular. Ahora, todos juntos vamos a crear un cuadro de 2 columnas y 7 celdas para establecer las diferencias entre mitosis y meiosis. Vayan eligiendo sus diferencias según lo que hemos compartido. Todos en la casa pueden participar. Excelente todo lo que vamos aprendiendo. Les daré un tiempo libre para que asimilen estos nuevos conocimientos. Tomen agua y plasmen su cuadro en el cuaderno. Nos vemos en un momento, regresamos en breve. Ya estamos de vuelta. Espero hayan aprovechado el tiempo y cumplido con las asignaciones dadas. Tomar un poco de agua y plasmar en su cuaderno el cuadro comparativo sobre las fases de división celular. Hemos aprendido sobre la mitosis y la meiosis en la división celular, procesos muy importantes en la regeneración y reproducción de células en nuestro cuerpo, al igual que en animales y en organismos vegetales. En la mitosis, la cosa importante para recordar es que cada una de las células hijas tiene los mismos cromosomas y ADN que la célula madre. Las células hijas de mitosis se denominan células diploides. La meiosis es la otra forma que dividen las células. La meiosis es la división celular que crea células del sexo, como óvulos femeninos o células de la esperma masculina. Vamos a completar nuestro cuadro a ver si están claros con esos procesos. ¿Qué les parece? Lo haremos de la siguiente manera. Cuando algunos de ustedes escriban una característica de la mitosis, el próximo escribirá la diferencia en la meiosis. Lo harán espontáneamente y solo validaré las respuestas. Excelente las diferencias presentadas. Con este cuadro vemos resumido lo mucho que hemos aprendido sobre la división celular. Ahora vamos a realizar un resumen de todo lo que vimos hoy. Para eso te invito a pensar si es falso o verdadero la afirmación que te presento. ¿Están listos? Iniciemos. El microscopio es un instrumento que permite visualizar objetos que son demasiado pequeños como para ser observados por la vista del ser humano. El término microscopio en suma se refiere a la observación pequeña o en menor grado. En el año 1655, el científico inglés Robert Hooke hizo una observación con un microscopio crudo de luz a un fragmento de corcho, donde descubrió lo que hoy conocemos como célula. Rudolf Virchow concluyó que toda célula procede de otra célula y descubrió el ADN. Cuando te haces una herida superficial en la rodilla, las células se dividen para reemplazar las células viejas, muertas o dañadas. Las células también se dividen para que los seres vivos puedan crecer. Cuando los organismos crecen, no es porque las células están creciendo. En los cuerpos humanos, las células se dividen casi en 2 trillones de veces cada día. Una diferencia entre mitosis y meiosis es que la primera se produce una división celular
y en la segunda hay 2 divisiones celulares. Perfecto, has acertado. Todas las afirmaciones son verdaderas. No cabe dudas. Este ha sido un día de mucho aprendizaje. Hemos afianzado conocimientos que ya teníamos e incorporamos otros. Espero que al igual que yo hayan disfrutado y aprendido mucho. Recuerden escribir en sus cuadernos todo el aprendizaje logrado durante esta experiencia y compartir los conocimientos adquiridos con sus familiares. En la clase de hoy continuamos nuestro aprendizaje sobre las células. Conocimos a grandes hombres de ciencia que hicieron aportes importantes a la investigación científica a través de sus descubrimientos. Hablamos sobre el microscopio, un instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños como para ser percibidos por la vista del ser humano. El término microscopio es la conjunción de 2 conceptos. Por un lado, micro, que es equivalente a pequeño, y scopio, que significa observar. En suma, se refiere a la observación pequeña o en menor grado. Este instrumento fue inventado por Zacharias Janssen en el año 1590. El descubrimiento de este instrumento fue importantísimo, principalmente por sus aportes en la investigación médica. Aprendimos que dependiendo del tipo de célula, hay 2 maneras en que las células se dividen: mitosis y meiosis. La mitosis es como células somáticas o células que no se reproducen, se dividen. Las células somáticas conforman la mayoría de los tejidos y órganos de tu cuerpo, incluyendo la piel, músculos, pulmones, intestinos y células ciliadas. Las células reproductivas, como la célula huevo, no son células somáticas. En la mitosis, la cosa importante para recordar es que cada una de las células hijas tienen los mismos cromosomas y ADN como la célula madre. Las células hijas de mitosis se denominan células diploides. Las células diploides tienen 2 conjuntos completos de cromosomas. Puesto que las células hijas tienen copias exactas del ADN de la célula madre, no hay diversidad genética creada a través de la mitosis en las células sanas normales. La división celular mitosis crea 2 células diploides hijas genéticamente idénticas. Podemos decir que antes de que una célula comience a dividirse, está en la interfase. La interfase es el periodo en el cual una célula se está preparando para dividirse y comenzar el ciclo celular. Durante este tiempo, las células reúnen los nutrientes y la energía. El proceso de división mitosis tiene varios pasos o fases del ciclo celular para crear las nuevas células diploides con éxito. Estos pasos o fases son profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Muy bien, todos los aprendizajes que hemos obtenido hasta ahora. Ha sido una experiencia maravillosa. Espero que mañana te encuentres con buen ánimo de seguir aprendiendo y construyendo conocimientos. Nos vemos mañana en nuestra próxima entrega. Dios le bendiga. Hasta la próxima.